Y la parra era muy común en las casas y ahora es raro, es muy raro. Pero sin embargo, la parra y por ende la vid no desapareció. ¿En cuántas casas se abre de vez en cuando una botellita de vino? Eso es porque para algunos la parra, el fruto, la vid es algo muy valioso. Tan valioso que hacen de su vida el fruto de eso. Y hoy quiero hablarles de un fruto, hablarles del fruto del Evangelio. Hay muchos pasajes, de hecho la palabra de Dios nos habla de este Evangelio, pero hoy quiero comentarles, quiero compartir con ustedes la importancia, el valor que tiene el Evangelio en nuestras vidas. Miren, si ustedes están acá sentados, están sentados en una iglesia. Y acá no le vamos a hablar otra cosa que no sea el Evangelio. Es la palabra de Dios. Pero, ¿sabemos lo que tenemos? Yo me preguntaba esto. ¿Sabemos el valor que poseemos? Yo me acuerdo cuando era chica y tenía esa vid en mi casa, no, en realidad en la casa de mi abuela, vivíamos en el mismo terreno, estaba allí adelante. Pero iba a la casa de mi tía y también había una vid. Y yo decía hoy, después cuando desaparecieron de las casas, se puede ir a comprar a la verdulería, no le di tanto valor. Pero sí entendí el valor cuando fuimos hace unos años a Salta y estuvimos parando en un hotel boutique, se llama, donde tenía un viñedo y donde procesaban los vinos y nos contaban. Y yo encontré en esas personas con qué pasión hablaban de la vid, con qué pasión hablaban de ese fruto, cómo conocían las diferentes características que tenía cada uva. Y si algunos de ustedes fueron a Mendoza, seguramente han experimentado muchas de esas cosas. Nosotros no hemos ido todavía, pero tenemos que ir, porque es hermoso. Pero yo rescato esto con la pasión. ¿Por qué? Porque ellos sabían el valor de eso. Vos y yo estamos acá porque estamos por escuchar el Evangelio. ¿Sabés el valor que tiene? ¿Sabés el poder que tiene? Bueno, hay alguien en la Biblia que es el apóstol Pablo que sabía muy bien el poder de este Evangelio. Un versículo muy conocido en Romanos 1:16 nos dice, a ver si lo podemos tener allí en pantalla, búsquenlo ustedes mientras tanto en sus Biblias. Romanos 1:16 dice, ¿qué tenemos allí? Ahí va. No. 1:16, ahí estamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Qué sencillo lo dijo el apóstol Pablo. El Evangelio que se predica, el Evangelio que Pablo predicaba, era un evangelio poderoso, el evangelio que hoy vas a escuchar acá, el evangelio que se predica en este lugar, es el mismo evangelio que aquel. Pero yo quiero rescatar con la pasión que Pablo dijo esto, porque a mí me enseñó mucho. Dijo en primer lugar, no me avergüenzo del evangelio. Pablo estaba diciendo en otras palabras, miren, estoy orgulloso de lo que tengo. Como aquellos productores de vides y de vinos.
Ellos están orgullosos y hablan con orgullo. Y Pablo, yo lo puedo ver a Pablo diciendo, estoy orgulloso de este evangelio que estoy predicando. Orgullo, evangelio. Te compliqué, ¿no? Con la compu. Bien. ¿Qué es el evangelio? A ver, ¿lo podemos escuchar en cualquier lado el evangelio? No, en este contexto. Así que estás en el mejor lugar. Porque estás en el lugar donde vas a escuchar palabras que te van a cambiar la vida. Porque esto es el evangelio. El evangelio es todo lo que Jesús vino a anunciar. El evangelio es el mensaje de Jesús. Eso es el evangelio. Es la buena noticia que cambia la vida. Yo lo quiero decir desde mis entrañas, porque estoy convencida de esto. El evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús, cambia la vida. Y no de una manera teórica, no de una manera así muy con florcita. No, la cambia de verdad. Si vos has conocido una persona que conoció el evangelio, seguramente vas a ver que esa persona cambió. Porque el evangelio cambia la vida. Claro que estoy diciendo una obviedad para muchos de nosotros. Pero es como cuando yo tenía la vid en mi casa. Era tan obvio que había una vid que no le daba valor. Y a veces las uvas ahí se pudrían y las tenían que sacar y las tenían que repartir porque los que estábamos en casa no aprovechábamos, no saboreábamos, no disfrutábamos, no le dábamos el valor que eso tenía. Voy a ver si puedo correr un poquito esto. Ahí va. Entonces, Pablo decía, el evangelio. Yo me lo imagino a Pablo, era pasional Pablo, así que me lo imagino decirlo así como desde las entrañas, con mucha fuerza. ¿Y qué es el evangelio para nosotros hoy? El evangelio es lo que está contenido en la palabra de Dios, en los que se llaman los evangelios. Mateo, Marcos, ayúdenme, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. En eso está contenida la palabra, el mensaje poderoso de Jesús que cambia la vida. ¿Entendemos esto? Hay un mensaje poderoso que está en tu Biblia y es el mensaje de Jesús, es el mensaje del evangelio. Dice Colosenses 3:16. A ver si lo tenemos por allí. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. En otra versión dice que el mensaje vívido de Jesús, o sea, es un evangelio enseñado por Jesús. Es un evangelio que cambia las vidas. Es un evangelio que lo tenemos en la palabra de Dios a disposición de todos nosotros todo el tiempo que querramos leerlo. Pero es un evangelio que se vive o no. O sea, las dos opciones. O vivo el evangelio o no lo vivo. O simplemente es una cantidad de enseñanzas muy interesantes, muy lindas y nada más. Dice entonces este versículo que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. A mí esto me parece una explosión de esperanza. Una explosión de vida, unas ganas de
de vivir este evangelio que cambia las vidas. Miren, ¿se acuerdan que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio? O sea, nosotros podemos decir, Pablo estaba diciendo, estoy orgulloso, gente, de este evangelio. Y realmente era así. Porque Pablo y la vida de Pablo cambió por el evangelio. Entonces él estaba diciendo algo que era convicción para su vida. Y yo leía esto y decía, yo tengo esa pasión de Pablo, tengo esa convicción tan fuerte del evangelio adentro mío. Y Pablo lo tenía, porque Pablo había cambiado drásticamente el rumbo de su vida cuando pasaron dos cosas. Primero se encontró con Jesús. Ese relato lo tienen en la palabra de Dios cuando cuenta Pablo mismo cuenta su conversión, que estaba caminando, estaba yendo a perseguir a los discípulos de Jesús y de pronto vino ese resplandor, ese encuentro con el Señor y dice que cayó de la cabalgadura. Eso es el primer momento de shock en la vida de Pablo, cuando él se encuentra con Jesús. Y la segunda cosa que cambió su vida fue que a partir de ese encuentro él no pudo hacer otra cosa que predicar este evangelio. ¿Cuánto nos enseña? ¿Cuánto a mí me motivó esta pasión de Pablo por compartir, por hablar, por predicar el evangelio? Este evangelio que, como dijimos, es un evangelio que cambia la vida. Y Pablo lo podía decir porque a él lo había cambiado. ¿En qué momento o en qué contexto fue dicho esto? O sea, las palabras que están en la palabra de Dios siempre las rodea, digamos, un evento, una historia, un contexto, algo que estaba pasando. ¿Saben cuándo Pablo dijo estas palabras? Después de grandes cachetazos. Pablo había estado predicando en distintas ciudades y en esas ciudades había estado en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas y en Corinto. Ciudades que él había estado predicando. En todos esos lugares, la respuesta que tuvo, el contexto del que él venía para decir lo que dijo ahora, era un contexto de prisión, de persecución y de denuncias falsas. Así lo trataron a Pablo, creo que dije Pedro recién, ¿no? ¿O no? Bueno, así lo trataron a Pablo en estas ciudades por predicar el evangelio. Y él, después de todo ese maltrato, dijo, miren, a mí no me mueve nadie. Para mí el evangelio sigue siendo poder de Dios para transformar las vidas. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban de alborotar y trastornar las ciudades. Y claro que sí. Y claro que sí. Porque el evangelio hace eso. Cambia. Trastorna. Cambia la esencia. ¿Cómo no va a estar apasionado el apóstol Pablo por anunciar este evangelio? Las personas estaban siendo cambiadas y transformadas cuando él iba y anunciaba, pero era necesario anunciarlo. Ahora vamos a ver esto. Él anunciaba, él estaba orgulloso. Miren, es un orgullo sano. ¿Saben cuándo un orgullo es sano? Cuando el orgullo que yo siento me conecta con la admiración y nos impulsa a la acción. Eso es un orgullo sano en este contexto.
Cuando lo que yo siento por esa persona que es Jesús y por el mensaje que Él tiene, me impulsa, me conecta y me lleva a la acción. ¿Admirás a Jesús? Pablo lo admiraba mucho. Primero lo perseguía mucho, pero después llegó a admirarlo y a decir: yo también soy discípulo de Cristo. No estuve con Él como los otros, pero yo me considero un seguidor de Cristo. Pablo lo admiraba. ¿Estás orgulloso del mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio hay que conocerlo. Si no lo conoces, imposible que puedas contestar esta pregunta. ¿Vos sabés qué es lo que Jesús enseñó? ¿Cuáles son los consejos que Jesús nos dejó en los evangelios? Yo acá quiero hacer un paréntesis. Es muy importante que vos conozcas a Jesús. Es lo primero. Un encuentro con el Señor te cambia la vida. Pero si solamente tu vida se basa, se fundamenta en la persona de Jesús y no en el mensaje de Jesús, te vas a quedar como andando en una pata. En algún momento, porque lo que hace el mensaje de Jesús es ponerte en eje, es afirmarte. Lo que hace el mensaje de Jesús es que vos te puedas plantar en la vida y como Pablo, aunque vengan, persiguiéndolo, aunque vengan metiéndolo en la cárcel, aunque vengan las denuncias falsas, aunque te critiquen, aunque hablen mal de vos, aunque no te entiendan qué te está pasando, vos estás parado, parada en el Evangelio. Pero para eso tenés que conocerlo. Y acá hago un paréntesis. ¿Lees la palabra de Dios todos los días? Me animo a decir que no todos los que estamos acá leemos la palabra de Dios todos los días. Meditamos en ella. Bueno, te animo. Acordate, el Evangelio, el mensaje de Jesús está condensado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empezá a leerlos. Si querés como sugerencia, empezá por Marcos, porque los otros empiezan con mucha genealogía, pero empezá, léelos todos, porque todos tienen una mirada, una visión diferente, un enfoque diferente. Pero ese Evangelio es lo que te va a transformar la vida. ¿Entendemos? Hasta aquí, como dice Fede, ¿me seguís? Es que es así, es este Evangelio. Si este Evangelio no te está cambiando la vida, entonces hay que leerlo. Hay que entenderlo y como dice Colosense, tiene que habitar adentro tuyo. Tiene que vivir, tiene que morar. Segundo punto. Dice en este versículo Pablo, como que termina de redondear la idea: estoy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice la segunda parte del versículo. Pablo estaba convencido de que el Evangelio era poder puro. La palabra allí que se usa en el idioma original es dinamita. Dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Cuando algo explota, nada queda en su lugar. Entonces, cuando Pablo decía el Evangelio es dinamita,
Está diciendo cuando el Evangelio, el mensaje de Jesús en la persona de Jesús llega a tu vida, lo conoces, lo haces parte tuya, mora en vos, vive en vos, entonces nada queda en su lugar. Todo, por eso le decían a Pablo, este que trastorna, este que cambia las cosas, claro que sí. Es como que Pablo iba a un lugar, agarraba una granada, que era el Evangelio, ¡pam!, la tiraba, se pudría todo. Cambia la vida. Cambia la vida. Una explosión y transformación. Todo lo cambia de lugar. La diferencia de la dinamita es que destruye. El Evangelio construye. Construye vidas desarmadas. El Evangelio reconstruye hogares. Amén. ¿Creen realmente esto? El Evangelio reconstruye hogares. El Evangelio reconstruye vidas. El Evangelio reconstruye sueños. El Evangelio produce cambios en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar. El Evangelio que está predicado en la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, hace todo eso y mucho más. Si estoy en el mismo lugar que antes de conocer a Jesús, si mi rutina de vida sigue siendo la misma, si no cambiaron mis decisiones, si no cambiaron mis valores, si por lo menos no me preocupo por ver qué es lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio, con respecto a mi manera de vivir y de encarar la vida, entonces seguramente te has encontrado con Jesús, pero no con el Evangelio. Y ya les dije, son necesarias las dos cosas. Porque la vida cristiana se trata de hacer lo que Él hizo. Ser cristiano es vivir como Él vivió. Es obedecer a su palabra. El Evangelio no son lindas palabras que me tranquilizan la conciencia. Entonces yo vengo a las reuniones y escucho cosas lindas que me llenan de esperanza, me dan ánimo, me hacen un mimo al alma. No es solamente eso. El Evangelio tampoco es un nuevo pensamiento filosófico. Miren, en este tiempo como nunca yo puedo ver en diferentes lugares y a través de diferentes medios de comunicación cómo hay mensajes filosóficos, mensajes empresariales, y las personas se enganchan con esos mensajes de pensadores, de filósofos y de otras yerbas que andan por ahí dando vuelta. Entonces digo, a ver, en toda esta mezcla que tengo, ¿dónde está el Evangelio? Muchos de ellos usan términos que Jesús ya los dijo, pero que vienen por otro lado y con otra intención. El Evangelio entonces no es un nuevo pensamiento filosófico, no es a decir, bueno, esto me hace bien a mi vida, entonces voy a aplicar determinada. No, eso no es. El Evangelio tampoco es para mi beneficio personal, solamente comienza en mí.
Si vos no estás viviendo el Evangelio, si yo no estoy viviendo lo que Jesús dijo, entonces va a quedar ahí. Si yo solo lo hago como la parra en casa, si yo solo las uvas las como yo, pero no las comparto, entonces no sirve. El Evangelio es dinamita. Soy portador de dinamita. Quiero en esta mañana transmitirte esto, porque creo que si hay algo que le falta a este mundo, es la palabra de Dios. Estoy convencida de eso. Si la gente de afuera del mundo, de los que viven afuera, a eso llamamos mundo, ¿no? Vamos a aclarar porque por ahí hay personas que no saben por qué usamos esta palabra. La palabra mundo tiene que ver con aquellos que no son cristianos, que no conocen a Jesús, que no viven una vida como la de Jesús. Bueno, si nosotros no llevamos esa palabra a esta gente va a seguir viviendo igual. Pero nosotros, Cristo habita en nosotros y la palabra de Cristo dice more en abundancia en nosotros. La Biblia nos habla de estas dos verdades. Entonces esa palabra la tengo que llevar a otros. Eso se llama predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces en la semana esta pasada predicaste el Evangelio a alguien? Wow, esta pregunta me la hice yo. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en nuestras cosas y nos olvidamos de este poder que tenemos adentro nuestro. ¿Tenés al Señor en tu corazón? Si no, este es el momento, porque ese es el primer gran paso para un cambio de vida. Y la segunda cosa, ¿conoces el Evangelio? Te invito a que lo conozcas, porque la palabra de Dios es la única que puede penetrar en tu corazón y dice que es como espada de doble filo que penetra y rompe todo y acomoda todo. Quiero terminar leyendo un versículo. 2 Corintios 4, 7 al 11. Si tenés Biblia, búscalo. Si no, seguramente va a estar por allí, pienso. 2 Corintios 4, 7 al 11. Yo lo voy a leer de una versión que es muy fácil de entender. Hay distintas versiones de la Biblia. Todas son la palabra de Dios, solo que algunas están escritas en un lenguaje más fácil de entender, pero todas dicen lo mismo. Cuando Dios nos dio la buena noticia, el Evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro, que sos vos y que soy yo. Pero ¿qué puso adentro de estas vasijas de barro? Un tesoro. Tesoro. Vos tenés adentro tuyo un tesoro que te hace valioso, que te hace importante, como se usa ahora, voy a usar una palabra de ahora, que te empodera, o sea, te da poder, porque ese Evangelio tiene poder. No importa lo que vos seas por fuera, no importa tus luchas diarias, lo importante acá es lo que contenés. Y contenés dos cosas, la presencia de Dios y el Evangelio de Jesucristo, que es poder. Seguimos leyendo. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. La importancia de abrir la boquita.
La importancia de hablar lo que Jesús dice, no lo que a mí me parece. Ni siquiera hablar de mi vida, hablar de Él. Eso es el Evangelio. Tu vida después va a dar testimonio. No hace falta que hables de vos. Hace falta que hablemos de Él, del mensaje de Jesucristo. Y seguimos leyendo. Ahí está, que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Este es el poder del Evangelio. ¿Lo entendés? Pueden venir un montón de problemas, pero no te van a destruir, porque lo que tenés adentro es más poderoso de lo que viene de afuera. ¿Decimos un amén? Creamos esto. Cuando escuchemos cosas que nos hacen daño, que nos bajonean, que nos hacen llorar, que nos ponen tristes, plantate y decir, yo tengo el Evangelio de Jesucristo. Y Él dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tantas otras cosas más que Jesús nos dejó. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Esta era la experiencia del apóstol Pablo en un tiempo de persecución. Pero también, y esto me encanta, remarcalo en tu Biblia. No está el versículo, ¿verdad? Bueno, después se los vuelvo a decir. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Amén. Amén. Qué importante saber el valor que tenemos adentro nuestro. A mí esto me impulsa a salir a la calle y pararme y decir, yo sé en quién he creído.